Muy buenos días, aquí estamos en Salud Ecológica ya con Ángeles Molina, con otro programa. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo te encuentras después del fin de semana? Sí, muy buenos días a todos. Pues nada, un fin de semana movidito con las hogueras. Efectivamente, Aquí en porque Alicante. ha sido Sí, la crema, en fin, ha habido, toda la semana han habido actividades, ¿verdad? sí, mucha fiesta. Bueno, pues muchas actividades, mucha diversión y ahora toca hablar de salud, hablar por supuesto en el programa Salud Ecológica hoy en la jornada de hoy. Y bueno, la semana pasada ya hablamos un poquito bueno, pues sobre todo de esos trastornos que tenemos en verano, cuando viajamos, cuando nos vamos de vacaciones, cuando hacemos infinidad de cosas que a veces, bueno, pues no estamos tan bien o tan tranquilos o tan serenos en casa y bueno, pues a veces nos cuesta, ¿no? Por lo menos, si la semana pasada hablábamos un poquito del estreñimiento, esta semana también vamos a hablar de todo lo contrario, ¿verdad? Sí, sobre todo porque muchas veces te vas de viaje y entonces te viene todo lo contrario, ¿no? Te viene esa gastroenteritis ocasional con diarrea que no te deja pues disfrutar del viaje, ¿no? Bueno, y esto suele pasar, Ángeles, suele pasar muchas veces, no es algo que, digamos, puntual, ¿no? Y le pasa a muchísima gente Sí, también. es verdad que te puede pasar a lo largo de todo el año, sobre todo pues es muy habitual con los niños y en las guarderías y con ancianos y tal, es bastante habitual, pero es verdad que luego en verano esto se suele acentuar, ¿no? Pues debido pues sobre todo al calor y que es más probabilidad de coger algún tipo de bacteria o de virus y luego por supuesto en los viajes, sobre todo cuando haces viajes a otros países que no estás acostumbrado ni al agua del sitio, que si además en ese país a lo mejor es un país más tropical y tal, pues es bastante más común. Y esto suele pasar en Ujú, verano, digo porque sobre todo os agudiza más en verano porque ujú. viajamos, está claro, y nos vamos de vacaciones y estamos quizás pues más fuera de casa de lo habitual, pero quizás por el calor también se agudiza más, digo, Sí, está claro que que por el frío. el calor es una cuestión de, al final, de patógenos, o sea, es decir, cuanto más calor hace, pues más bacterias y más virus pues van a promoverse esa infección de manera más rápida, ¿no? O sea, está clarísimo que en una zona donde más calor hay, pues hay más posibilidad de que haya bacterias y que esas bacterias se proliferen, ¿no? O sea que está claro que además, no todos los países son iguales, ¿no? Pero es verdad que algunos países pues en los que hay mucho calor, aparte que hay este tipo de bacterias mucho más frecuentemente, pues a lo mejor si la higiene no es la misma. Y luego también es que nosotros estamos acostumbrados a las bacterias del sitio. O sea, es decir, es verdad que nosotros estamos acostumbrados a las bacterias que tenemos en nuestro agua, a los alimentos que tenemos por aquí, pero hay veces que te vas a otro sitio y no estás acostumbrado pues a las bacterias del entorno. Incluso un mosquito te pica en otro sitio y te parece que el mosquito es peor, ¿no? O sea que sí, también estamos Sobre todo acostumbrados suele al pasar sitio. fuera y en países tropicales y todo esto, ¿verdad? Sí, pero es verdad que hay veces que te vas de viaje a Italia, por ejemplo, me acuerdo de haberme pasado y que me pica un mosquito allí y ha sido, vamos, la reacción de mi cuerpo ha sido mucho más fuerte que Ángeles, es aquí. que ha sido un mosquito italiano, entonces Sí, ha mordido más fuerte. hay que tener en cuenta de que a veces esos mosquitos italianos son peores que los españoles. ¿Eh? Sí, un mosquito más mordedor. Sí, Sí. más jodido, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de la diarrea. Sí. ¿Qué es la diarrea y la diarrea aguda? Sí, bueno, esa diarrea que es ocasional, que te dura 2 o 3 días, a veces que a lo mejor te puede durar una semana, pero siempre menos de 2 semanas y que en la que hay pues, deposiciones líquidas, pues unas 3, por lo menos 3 al día, ¿no? Hay veces que puede ser más, ¿no? Pero que dura unos cuantos días. Normalmente si es de viaje o es causado por un viaje, normalmente está entre 2 y 4 días, ¿no? Bueno, ¿y por qué sufrimos esas diarreas? Tiene que ver, sobre todo con el calor, con que estamos fuera de casa. Ujú. También al ingerir alimentos. Quizás bebemos más agua o más líquido y esto también influye. Sobre todo la mayoría de ellas son causadas por, casi todas, el 90% son por patógenos. Son por patógenos, pero lo que digo, bacterias y virus causados porque un alimento está pues contaminado por esa bacteria o ese virus, ¿no? Entonces la mayoría es por algo de comida o agua que bebemos que está contaminado por esa bacteria o ese virus. Normalmente son bacterias tipo salmonella, coli, que son las más frecuentes, aunque hay algunas otras más, pero vamos a dar las más frecuentes, y luego también lo que son virus tipo rotavirus, que son los típicos virus que sobre todo producen esa especie de gripe intestinal que a veces también incluso también da vómito, ¿no? Y eso suele ser lo más común. Y luego es verdad que hay veces cuando te vas a otro país, sobre todo un país más tropical, hay veces que también hay diarreas por un parásito, como la giardia, ¿no? Que es bastante frecuente, sobre todo cuando te vas a un país más tropical, como digo. Bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta también a la hora de viajar, ¿no? Sobre Sí. todo cuando Ujú.
vayamos fuera bueno, de nuestro país y vayamos a estos países tropicales, sobre todo hay que tener en cuenta dónde vamos y qué es lo que puede pasarnos allí, ¿no? Sí, ¿no? Por eso digo que es importante, pues eso, que si realmente vamos a un sitio de este tipo, pues que tenemos que tomar agua pues envasada, que es mejor tomar, no coger comida de la calle, porque hay gente que pues a lo mejor come comida que está en la calle, que se está produciendo, se está fabricando en la calle, fruta de la calle, entonces es mejor nosotros que no estamos acostumbrados a si cogemos algo de fruta, pues bien pelarla bien, ¿sabes? O cogerla de un sitio donde realmente las condiciones sanitarias sean mucho más quizás no mejores, comprar, no comprar tanto en mercadillos, digamos. Sí, mejor para nosotros no comer en mercadillos, porque en las condiciones sanitarias nosotros no estamos, como digo, acostumbrados a ese tipo de bacteria y a nosotros nos va a afectar bastante más, ¿no? Y luego que es eso, el agua, tiene que ser agua embotellada, no tomar cubitos, porque los cubitos si están hechos con agua del grifo probablemente también vamos a tener problemas. Entonces es bastante importante que las medidas higiénico-sanitarias se cumplan, es decir, que te laves las manos después de ir al baño, que antes de comer te laves las manos, que la comida que vas a comer, que sea una comida que esté bien cocinada, que intentemos, si cogemos algo de fruta que esté bien pelada, intentar no tomar verdura fresca en un sitio donde no tenemos esa garantía. Entonces, eso son como casi lo más básico, ¿no? Y luego, por supuesto, evitar las mayonesas, todo lo que son huevos y todo lo que pueda, sobre todo las carnes crudas o pescados que no están muy cocinados, todo eso hay que intentar evitarlo. Bueno, digamos, teniendo un poquito en cuenta, digo un poquito, todos estos factores, aún así se pueden producir. Sí, hay veces que aún así pues es muy difícil porque no puedes controlarlo todo y porque hay veces que a lo mejor eso está bien cocinado, pero resulta que la persona que está tratándote, o sea, a lo mejor imagínate el camarero ha ido al baño, no se ha lavado las manos o ha cogido dinero, luego con con esas manos, esto lo ves muy frecuente incluso aquí en bares, ¿eh? O sea, que la persona que está pagando, o sea, tú le estás dando el dinero y está utilizando sus manos para meter ese dinero en la caja y después te hace el bocadillo. Pero después te hace un bocadillo, sí. ¿no? O sea, que eso mismo que ahí no se está teniendo en cuenta la higiene de, pues he cogido dinero que sabes que ha pasado por todas las manos y tengo que lavarme las manos y luego para hacerte el bocadillo, pues no lo hacen y después pues tienes ahí un efecto de que puedes tener una E. coli perfectamente, ¿no? O una salmonela. Bueno, hay un montón de cosas a las cuales sobre todo tenemos que echarle el ojo, sobre todo en verano. Y ya no solamente en verano, en invierno también. Sí, pero que está claro que en verano es como mayor probabilidad de todo, ¿no? Porque, como digo, el calor hace que proliferen esas bacterias, o sea que en verano es el peor momento. Es verdad que en invierno también pasa, ¿eh? Porque, o sea, una salmonelosis la puedes tener también en invierno, pero es más difícil, ¿no? Y luego, pues aquí en España, por ejemplo, el tema de las mayonesas y todas estas cosas normalmente son mayonesas que ya no se permite hacerlas digamos, en restaurantes, sino que son mayonesas ya industriales y que esas cosas se evitan más, ¿no? Pero que en otros países, pues a lo mejor esas medidas que aquí en España hay, pues a lo mejor no existen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el huevo, pues tiene que ser huevo pasteurizado, o sea, para evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Y quién la suele padecer? La solemos Pues padecer todos en un momento dado en verano, todos entre comillas, pero sí que es verdad que hay que echarle el ojo, como tú bien decías, Ángeles, bueno, pues a infinidad de cosas, sobre todo que a lo mejor quizás no somos conscientes, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo que tú dabas antes de cuando íbamos al bar, y bueno, pues hay infinidad de cosas que yo creo que hay que ver, pero bueno, las podemos padecer o las padecemos todos. Pues mira, Este normalmente tipo los de viajeros enfermedades sí, normalmente el 40% de los viajeros, o sea que es bastante, ¿eh? El 40% de los viajeros la suele padecer, pero luego es verdad que durante todo el año la puede padecer desde un niño, y además súper común, la gente que tiene niños y que los tiene en guarderías, que lo pilla uno, lo pillan todos, porque además los niños que las medidas higiénico-sanitarias, pues en un niño, lógicamente, pues los niños lo cogen todo del suelo, se lo meten los dedos en la boca y eso es muy difícil, ¿no? Además también es una inmunización al fin y al cabo, ¿no? Entonces los niños suelen ser bastante común y luego pues personas mayores que están en el sistema inmune está más deprimido o personas que tienen alguna enfermedad con el sistema inmune deprimido pues es verdad que también lo pueden coger más fácilmente. Pero en general si estamos hablando del verano normalmente es pues como digo pues el 40% de los viajeros es lo que suele ser más común, ¿no? Pero luego en una misma familia te puedes encontrar que a lo mejor han comido todos de la misma comida y a todo el mundo no le afecta igual, a uno le afecta más que a otro, o sea que tiene que depender mucho de tu sistema inmune como esté.
Bueno, y también es verdad que hay alimentos que nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar también, ¿no? Claro, o sea, lógicamente, siempre digo, o sea, lo que he dicho antes, o sea, si voy a irme de viaje o voy a comer en un restaurante, más en verano, voy a intentar que si es carne, pues que esté muy cocinada, si es pescado, que esté más cocinado, sobre todo lo que es el tema de hamburguesa, porque las hamburguesas, vamos, es de sobra conocido que tienen bastante contaminación por E. coli, ¿vale? Que es bastante común que haya heces, o sea, que heces incluso del propio animal. Entonces hay que intentar que lógicamente esté bastante bien cocinado para evitar esto. Y luego pues todo lo que, como digo, todo lo que son carnes y pescados que estén muy cocinados, y luego el tema de las ensaladas, todas estas cosas, pues hay que intentar que estén bien lavadas, ¿no? O sea, que asegurarnos de que está bien lavado y que está bien tratado. Si por supuesto vas a otro país y hay un huevo crudo y tal, pues evitar esto, y todo lo que son carnes y pescados crudos hay que intentar evitarlos, ¿vale? Y todo el tema de las cremas pasteleras crudas y todo esto, que es que la crema a lo mejor no está bien cocinada, porque aquí ahora mismo, en España, sobre todo las cremas ahora mismo son casi todas de polvo. O sea que cremas pasteleras hechas con huevo ya es raro, es raro. Igual que las tortillas y todo esto suelen ser de huevo pasteurizado, de huevina que le llamamos y tal. Pero en otros países pues las cosas no son, no sabemos cómo son, dónde vamos. O sea que Bueno, pues intentar. todas estas cosas son las que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de viajar, a la hora de irnos de vacaciones. También, lógicamente, tenemos que estar conscientes y muy pendientes de lo que hacemos también aquí si Sí. no nos vamos de viaje, porque hay muchísima gente que, bueno, pues come quizás en verano de forma diferente, ¿no? Sí. Quizás comemos, no sé si peor, pero sí, como no apetece tanto, que hace tanto calor y demás, porque está claro que se comen lógicamente más ensaladas, más gazpacho fresco Sí. y tal, esto también influye a que tengamos o que padezcamos esa colitis, ¿no? Sí, lo que está claro es que cuando tú no comes en tu casa, pues las medidas higiénicas pues a lo mejor no son las mismas, ¿no? Pero bueno, si te vas a un restaurante que se supone que es un buen restaurante, pues no tendrías por qué tener ningún problema, ¿no? De este tipo, ¿no? O sea que todo depende de dónde te metas. Lo que está claro es que un chiringuito en la calle pues no te va a garantizar esas medidas higiénicas, ¿no? O sea que ahí tenemos que tener cuidado en esas cosas, ¿no? Sí, sobre todo también ahora en estas pasadas hogueras, ¿no? Que hay tanto chiringuito en la calle, donde se come en la calle, donde hay restaurantes portátiles y móviles que estamos cansados de verlos, sobre todo en las fiestas populares de los Sí. pueblos, y que son, bueno, pues grandes profesionales que van por toda España Ya, viajando pero de un aquí sitio es a lo que otro. digo, que aquí las medidas higiénico-sanitarias no son malas. Aquí yo creo que no hay tanto problema como este. Además, estos chiringuitos normalmente, pues que Sanidad les está vigilando. O sea, que aquí en España Es más yo no complicado, veo ¿no? que esto sea realmente un tanto un problema. Hombre, es verdad que como todo, pues luego puede haber particulares que a lo mejor, quiero decir, alguna persona o algún personaje, digamos, dentro de estos chiringuitos que a lo mejor no te las cosas no las haga correctamente, ¿no? Pero aquí estás obligado a tener el carnet manipulador, tienes que cumplir las reglas mínimas sanitarias, o sea que, pero como todo luego la persona es un mundo, ¿no? O sea, es verdad que eso te lo encuentras en cualquier sitio, en cualquier restaurante, que yo lo veo, que hay veces que me fijo y que ves que el camarero está tocando el dinero, lo mete en la caja y luego no se lava las manos para hacer tu bocadillo. O sea que ahí está fallando algo. Eso lo encuentras bastante común, ¿eh? Bueno, y después de tener y de tomar todas estas medidas, si aún lo padecemos, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo primero lógicamente es intentar pues tomar alimentos astringentes si el cuerpo te lo admite, o sea, tipo arroz, patata cocida, arroz hervido, manzana y poco más, nada de lácteos ni por asomos, y luego todo lo que es agua, pues tipo suero, o bien te haces un suero con agua y un poquito de bicarbonato y limón, que eso sería, digo, bastante mano de santo, y en todo caso una cucharadita de miel, sí, para no deshidratarte, y luego eso, mucha agüita con limón y lo que es todo lo que es dieta astringente, ¿no? Y eso sí lo admite el cuerpo, si no solamente agua, agua, agua con este suelo que nos hagamos. Y luego hay veces que si vas por ahí y no tienes a lo mejor todas estas cosas a mano, pues puedes ir a la farmacia y comprarte un suero fisiológico o un suero de estos que ya los venden hechos, que son unos sobrecitos, ¿no? Pero vamos, básicamente esas son las medidas, ¿no? E intentar pues vigilar un poco cómo estás, que no haya deshidratación, si es ese tipo de diarrea cómo funciona, o sea, si hay sangre, si hay moco y tal, pues ya ahí son signos de alarma, si hay fiebre, si hay mucho dolor abdominal, o sea, hay que ver también los signos de alarma, ¿no? Porque si es una cosa más o menos leve y tal, pues a lo mejor pues 2 o 3 días se te pasan. Claro, ¿cuándo tenemos que ir al médico en este tipo de casos? Claro, ahí pues eso, cuando hay esos signos, digamos, de alarma, o sea, que tú ves
que realmente hay una deshidratación importante, que ves que, por ejemplo, imagínate un niño que no para, porque además es bastante común, sobre todo hasta los 5 años, es bastante común que los niños suelen coger esto varias veces al año, ¿no? Y no tenga que ver ni siquiera con un viaje. Pues tú tienes que comprobar ahí pues que si el niño llora y no le sale una lágrima, que si no, ha tenido un montón de diarreas al cabo del día, no bebe agua, no tolera ni el agua porque incluso la vomita, pues ahí estamos hablando de que hay una situación peligrosa, que incluso hay sangre, hay mucho moco en las heces. Pues hay que comprobar que aquí ya necesitamos mirar, pues que además es un niño, mejor ir al médico, ¿no? Para ver qué está pasando, porque es peligroso. Sobre todo si la orina además la ves que es oscura, que se orina poco, pues ahí hay unos signos de deshidratación que hay que vigilarlos y que suele ser pues cuestión de ir al médico. Bueno, ¿y algunos remedios le podemos poner a estos Sí. remedios, Ángeles? Bueno, para mí el mejor remedio, que además yo no viajo sin eso, es la pasta de umeboshi, que lo he dicho muchas veces, ¿no? Ajá. O sea, el agua con limón lo tienes en cualquier sitio, que Eso es mano de santo. Sí, pero yo creo que para todo, ¿eh? Para todo, eso O sea, es como verano, te limpia completamente. Verano e invierno, Sí, ¿eh? Tengas o no. Exactamente, ahí, ¿eh? o sea, que tú pedir ahí una manzanilla y pedir ahí agua que esté hervida y ponerte ahí el medio limón exprimido e ir bebiendo agua con limón, eso como que es un reparador importante. Pero si luego además eres una persona que suele padecer este tipo de cosas porque no toleras a lo mejor tantos alimentos extraños o cosas muy raras, cuando vas por ahí te suele pasar, pues yo te aconsejo que lleves la pasta de umeboshi, que es la pasta esta de ciruelas, estas en salmuera, estas ciruelas que son muy saladas, pero que te corrigen tanto el estreñimiento como la diarrea. O sea, que eso, incluso tienes un dolor de cabeza fortísimo causado por esta intoxicación y tal, también te lo va a corregir. Esto es mano de santo. O sea, esto es mano de santo para mí, o sea, yo no viajo sin eso, porque además incluso si hay algo que es tóxico, que te has tomado algo que es tóxico, yo que sé, una seta que para ti, que para tu cuerpo, pues no hayas probado nunca y te da alergia o lo que sea, pues incluso también va a hacer que no tengas una reacción alérgica bastante importante, ¿no? O sea, que te va a curar en salud, es como que va a eliminar toda la toxicidad que hay en tu cuerpo en ese momento, entonces creo que es bastante un buen consejo para llevarlo. Y luego, por supuesto, probióticos, porque al final, tanto si tienes una diarrea como si tienes un estreñimiento, el probiótico te va a corregir totalmente el intestino. O sea que la pasta de ume lo que va a hacer es frenar esa situación, tanto si hay diarrea como estreñimiento, y lo que es el probiótico va a volver a poner en marcha tu intestino para que esto se solucione lo más rápido posible. Y no es lo mismo dejarlo solo, que a lo mejor puedes estar una semana con esas diarreas, y si te tomas un probiótico antes de cada comida, por lo menos tres veces al día, que verás que rápidamente se va a solucionar. Y luego hay probióticos específicos tanto para diarrea como para estreñimiento, ¿no? El típico ultralevura, que lo puedes encontrar bastante común en farmacias, pues es el típico para la diarrea ocasional. O Bueno, para la gastroenteritis. Sí, esto hay que tenerlo en cuenta también porque antes, bueno, de casi todo el programa estamos hablando de que todo esto se produce sobre todo por los calores, en fin, por infinidad de cosas, pero sobre todo cuando viajamos todavía es más molesto. Sí. Porque realmente no tenemos baño, te va a fastidiar el viaje. baño cerca, o sea con lo cual que... es un grave problema. Ya no durante el viaje, pero quizás después del viaje también, ¿no? Sí, porque... hay mucha gente que viene con la diarrea después, o sea, Y, que se ha ido y luego vuelve y tal, y luego es verdad sí. que hay que también que controlar. Te vas bien, pero Sí. regresas con la diarrea. Hay mucha gente que se va de viaje y vuelve con un parásito, o sea, que esto es bastante más común de lo que nos imaginamos, ¿eh? O sea, gente que además a partir de ahí no hay manera. Pues si tú ves que han pasado una semana y que sigues con la diarrea, pues a lo mejor hay que hacer una analítica y comprobar si hay algún parásito. Porque a veces es que esto también pasa. La giardia, por ejemplo, es un parásito que se suele contraer en sitios así más tropicales, pero aquí en España también hay, ¿eh? O sea, esto cada vez es más frecuente. Conocí un caso de una persona que se había pasado el kéfir este de agua, se habían pasado kombucha. O sea, el hongo este que fermenta el té, y lo había pillado de ahí. Como entre esas cosas que se pasan entre unos y otros, así. Sí, y... como el mate, digamos. No, o sea, es un hongo que fermenta el té. Ajá. Y que entonces este hongo, como esto no es una cosa que se pueda vender, esto es una cosa que el hongo, lo que es el bicho, pues la gente se lo va pasando unos a otros y esto va creciendo y luego tú en tu casa lo vas haciendo crecer y vas fermentando té, o también lo hay de agua y también lo hay de leche. Pero que claro, las medidas higiénico-sanitarias a lo mejor de esto pues no son, a lo mejor, pues como es una cosa que se lo va pasando a la gente entre ellos, pues he conocido un caso de una persona que así contrajo una giardia, porque no sabemos cuántas manos pasaron por ese hongo. Con lo cual, pues a esta persona le tocó que ese hongo se ve que estaba contaminado por giardia. Bueno, está claro que tienes que tener muchísimo cuidado de todo, ¿verdad? Sí.
¿no? Y luego además, pues, imagínate luego mujeres embarazadas y tal, tienen que tener muchísimo cuidado con el tema de las ensaladas y todas estas cosas crudas, porque más posibilidad hay de tener cualquier bacteria que a lo mejor a ella no le afecta, pero al feto sí. Bueno, Bacteria, virus o parásito. claro, solución de todo esto, porque claro, también es verdad que en casa podemos encontrar solución a corregirlo, por ejemplo, en casa, el tema de las ensaladas, por ejemplo, pero si vamos fuera, quizás si comemos en restaurantes, es un poquito más complicado todo esto, ¿no? Por eso estaba diciéndote que si es un restaurante, que tú dejes un restaurante así, que es de calidad, pues en principio no vas a tener problema, pero sí que hay que pedir la carne y el pescado y todas estas cosas que estén bien cocinados y que el agua te la van a poner, sobre todo, normalmente te la van a poner de botella. Pero si vas a un restaurante que no ves con tanta calidad, pues evita una ensalada. Y si te comes una fruta, pélala. Y el agua que sea agua de botella, ¿sabes? Bueno, es importante también, yo creo que pelar siempre las frutas y las verduras, sí. Hombre, lo de las pelar, a ver, yo, porque qué quieres que te diga, una fruta ecológica yo no la voy a pelar, pero la tengo que lavar y desinfectar bien, o sea, una ensalada, pero si estoy haciéndolo en mi casa no es lo mismo que si vas por ahí. Claro, Está claro ahí que está. si comes, bueno, hay ciertos sitios que sí, que lógicamente vas a comer a un restaurante ecológico, pero si no es así, pues está claro que tienes que pelar. Sí, exactamente, por eso digo, si no es una fruta, una verdura, no es fruta ecológica, es mejor que la peles, eso está claro. Muy bien, pues son los consejos como siempre de Ángeles Ujú. Molina aquí en Salud Ecológica. Hoy hemos hablado de esa diarrea que a veces nos afecta a todos en verano y no tanto en verano, pero está claro que se agudiza más, sobre todo en estas fechas donde viajamos, donde nos vamos más de vacaciones, donde cambiamos de casa, donde nos vamos quizás a una casa que no es a veces la casa que tenemos en la playa, sino Sí. que es la casa de que hemos alquilado o nos Sí. vamos a un hotel y, en fin, pues no tenemos esa intimidad o esa, no sé, digamos, tranquilidad, si se le puede llamar, que también Y luego podemos eso, tener en las casa, ¿no? comilonas. El tema de las comilonas, que claro, la gente cuando sale por ahí come un montón de cosas y mezcla un montón de cosas Ajá. que a lo mejor no tiene ningún problema sanitario, pero esas mezclas a la gente a veces que le sientan fatal, porque son cosas nuevas, que no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, que a lo mejor te puede dar alergia a esa especie o esa cosa que has probado, que no has probado en tu vida. Pues también tener cuidado con esas cosas, porque hay veces que es muy interesante probar la gastronomía de otro sitio, pero pruébalo de uno en uno, espérate a ver, porque a lo mejor si ese día pruebas un montón de cosas, pues a lo mejor a tu cuerpo ese día dice, no, te has pasado, Hasta aquí. hasta aquí. Pues esto es como también como cuando los bebés van introduciéndose a los alimentos, pues puede ser que pruebes algo que a lo mejor tu cuerpo te da alergia. Ujú. Muy bien, pues ¿algún consejo más Pues nada, en eso, Salud Ecológica, Ángeles? sin disfrutar de las vacaciones y ser inteligente. Yo creo que a veces es más que nada, o sea, no dejarnos llevar tanto de, bueno, pues voy a probar muchísimas cosas, de comer y tal, sino ser más bien inteligente, decir, voy a pasarlo bien, voy a disfrutar y no me lo voy a estropear con la comida, ¿no? O sea, comer comida sana y comida a veces más simple cuando voy a un sitio y que yo tenga claro que no voy a tener ningún problema, ¿no? De ese tipo, ¿no? Pues yo qué sé, arroz hay en todos los sitios, intentar comer arroz y fruta, pero siempre pelándola y comida que esté muy bien cocinada, ¿no? Y no, para evitar líos, ¿no? Y no comer cosas a veces tan extrañas, probar poquito de esa cosa extraña y no comerme a lo mejor un platazo de algo que es extraño que tu cuerpo a lo mejor no sabes cómo lo va a tolerar, ¿no? Sí, bueno. Esperarse unos días a probar. Y sobre todo también Todo un ese poco plato. quizás las comidas un poco que no estamos tan acostumbrados a comer y que a lo mejor comemos fuera de nuestro país y dices, bueno, voy a probar esto, pero Sí. esto no es tan bueno a lo mejor o no me va a sentar No, por eso digo tan de bien, probar o... eso, pero una dosis pequeñita, a ver cómo mi cuerpo lo aguanta y si mi cuerpo lo tolera bien, pues entonces al día siguiente lo pruebo más, ¿no? Pero, quiero decir, no pegarte un plato de algo nuevo que a lo mejor no has probado nunca, que no hay ningún ingrediente que tú conozcas, que tú no sabes cómo tu cuerpo eso va a reaccionar, ¿no? Bueno, pues todos los consejos como siempre aquí en Salud Sí. Ecológica con Ángeles Molina. Ángeles, como siempre, vamos a recordar ese correo electrónico a todos Sí. nuestros amigos oyentes, que viene bien recordarlo en el programa para que sepáis todos dónde podéis enviar vuestros mensajes, vuestras preguntas y que Ángeles os va a responder. Y ya sabéis, si tenéis cualquier preguntita, pues muy fácil, muy fácil. Ángeles, recuérdanos el correo. Claro que sí, info@saludecológica.org. Bueno, pues ese es el correo del programa. Si tenéis cualquier consulta lo podéis hacer ahí. Y siempre esos consejitos, como siempre, con Ángeles Molina. Bueno, pues esperemos que solucionemos en parte o casi todo, o 100%, pues el estreñimiento de la semana pasada y esa colitis que podemos tener, Sí. sobre todo cuando vamos de vacaciones, que es la cara opuesta, pero que suele suceder, sobre todo Sí, cuando es comemos bastante mucho común. fuera de casa y cuando estamos fuera de casa. Así es que a veces
tenemos que estar más en casa, ¿verdad? Bueno, yo dije que te diga, a mí las vacaciones son sagradas. A mí me gusta mucho disfrutar de las vacaciones y disfrutar de sitios nuevos y descubrir sitios nuevos. Entonces yo creo que lo interesante es... Y comer también comida nueva, Ángeles. Sí, a mí me gusta probar cosas nuevas. Lo único que pasa es que yo creo que hay que hacerlo con inteligencia. Entonces pruebo un poquito, veo cómo tolera eso mi cuerpo y entonces ya luego si veo que eso lo tolero, pues tal, y luego ver en condiciones está hecho eso. Sobre todo No en cualquier algunos países no cualquier cosa en la calle, ¿me entiendes? Entonces, donde se comen, por ejemplo, los grillos o... no, eso no lo voy a probar. No, ahí por ahí ya sí que no voy a pasar. Ese tipo de cosas que digo, bueno, No, o hasta sea, aquí. bichitos para otros. Eso es. Para mí no, los bichos. Bichos Los bichos no. No. Muy bien, pues Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Salud Ecológica. La semana que viene volveremos y volveremos también con otro tema interesante que seguro que va a ser, pues eso, muy interesante como son todos. Pues nada, chicos, ya sabéis, disfrutad de las vacaciones, sed felices y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángeles. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.